En Incide Joven no respetamos estándares ni protocolos sobre cómo deben ser nuestras discusiones. Estamos libres de ataduras. Nuestras historias, vivencias y discusiones deben ser contadas con toda libertad y sin restricciones. En Guatemala necesitamos hablar y aprender. ¿Estás lista para sincronizar tus derechos? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Hoy haremos un análisis coyuntural sobre la situación del COVID-19 en Guatemala y lo que implican estas condiciones a la diversidad sexual, mujeres trans y a las mujeres jóvenes. Mi nombre es Marisa Batres, yo soy abogada feminista y formo parte de la red Incide Joven. Hoy tenemos como invitadas a Emma López, que es psicóloga feminista, y a Stacy Velázquez, que es gestora comunitaria trans en la organización OTrans. Me imagino que el público quiere conocer un poco más de nuestras invitadas. Cuéntenos quiénes son y cómo se sienten con esta situación que actualmente nos está atravesando. Hola, ¿cómo están? Qué alegría es saludarlas, compartir este podcast con mujeres maravillosas, mujeres que le apuestan porque esta realidad del país cambie. Y bueno, para conocerme más, pues soy experta en incidencia política y derechos humanos para la comunidad trans y población LGBTI. Y pues ahí hacemos alianzas con otros movimientos de mujeres jóvenes, derechos sexuales y reproductivos y mujeres indígenas. Pero bueno, también viene a desnudar la realidad otra población pues que está invisibilizada dentro de la sociedad, pero que existimos. Somos las mujeres trans. Y bueno, les voy a contar en este podcast un poco de cómo está la situación con el coronavirus y nuestros hermanos y cómo estamos accediendo a cómo poder paliar la crisis alimentaria que se está dando máximamente pues en esta población. Y bueno, muchas gracias, sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, porque la Academia Real Academia, ay, ni me la sé, pues bienvenidos y bienvenides. Stacy, me encantó eso de la Real Academia, que nos limita o nos quiere imponer lenguaje, pero pues nosotras igual siempre resistiendo. Bueno, me alegra mucho encontrarnos, aunque sea de estas formas que son las que son posibles en este momento, pero me gusta mucho verlas y escucharlas y estoy segura que en el podcast pues seguramente voy a aprender muchísimo con ustedes. Bueno, mi nombre es Emma López, soy psicóloga feminista, como ya lo mencionaba Marisa, trabajo en la educación superior, sobre todo la formación es mi área de trabajo, pero pues también soy estudiante de algunas cosas y pues me alegra mucho estar aquí con ustedes frente a esta pandemia que ya como lo decía Stacy, desnuda esas problemáticas que ya se tenían en el país y digamos las va agudizando y evidenciando cada vez más. Pero pues ya a lo largo del podcast vamos a ir viendo un poquito más cómo encarna en cuerpos concretos de formas diferentes. Muchas gracias. En Guatemala, la situación respecto a las condiciones de vida de las personas cada día está más complicada. Y si vemos los casos de violencia contra la mujer y mujeres trans, han desnudado problemas que, como ha mencionado Stacy, aumenta la vulnerabilidad, especialmente en la crisis alimentaria que esta población en particular está viviendo. Ahora bien, Emma, Stacy, ¿me pueden decir cómo ven reflejado en sus espacios de organización y activismo la situación en Guatemala? Pues de diversas formas, ¿verdad? Porque digamos que mi principal acción ha sido siempre la formación y eso obviamente está cambiando el formato y las formas en las que podemos encontrarnos. Digamos que esa forma, igual estamos encontrando los espacios y las plataformas, etcétera, y formándonos y construyendo nuevos conocimientos también nosotras y nosotros, pero ese espacio digamos que está en construcción, pero este otro espacio, ¿verdad?, que es del activismo, de la organización, tanto feminista como educación integral en sexualidad, que es lo que más trabajo, lo veo sumamente vulnerable en este momento porque nunca ha sido una prioridad para el Estado y en este momento muchísimo menos, ¿verdad? O sea, mi trabajo ha sido dar un poco de seguimiento a la institucionalización de la EIS y en este momento estamos viendo no solo un estancamiento, sino aparte retrocesos, ¿verdad? Sabemos que los grupos antiderechos siempre están
en la mira de cómo retroceder en materia de derechos, y pareciera un caldo de cultivo para ellas y ellos, ¿verdad? Sobre todo, y yo lo quiero decir como muy claramente, es porque nos quitaron la calle. O sea, no hay forma de que nos podamos manifestar de manera muy concreta, ¿verdad? Tomando las calles un espacio público, apropiándonoslo, y seguramente Stacy va a hablar un poquito más de esto, como en materia de diversidad sexual, ¿verdad? Porque siempre las calles han sido nuestros espacios también de reivindicación, pero en ese momento no podemos exigir derechos ahí, ¿verdad? No podemos, como todo el ejercicio ciudadano. Entonces, creo que eso nos limita bastante. El desmantelamiento estatal en materia de derechos de las mujeres también ha sido evidente. Darle seguimiento a través de redes es lo que ha tocado, pero claro que se complica. Y bueno, creo que tenemos que ir buscando otros mecanismos y las plataformas, pero en lo que las vamos buscando, los casos están sucediendo y eso es inminente. Bueno, yo creo que, gracias Emma, yo creo de que, pues sí, la situación para la comunidad, creo, LGBT en general se vuelve un poco más oprimente de lo que ya está oprimida, o sea, la clandestinidad en las cuatro paredes de tu casa, que tenés que ver cómo esa clandestinidad no termina de desnudar tu sexualidad frente a tu familia, y eso se vuelve un círculo de violencia que se está viviendo y que no se está tampoco tratando, porque ahora el tema es COVID-19, pero detrás de todo eso hay un círculo de violencia y que viene desde el gobierno, porque, por ejemplo, no me parece a mí lógico que se hayan creado 10 programas y una ley de estado de excepción y de emergencia nacional y, por ejemplo, no estemos tomadas todas las interseccionalidades de la sociedad y todas las vulnerabilidades de la sociedad, porque, o sea, a mí no me pueden venir a decir que una compañera trans, joven, que nunca ha abierto una cuenta bancaria, que no sabe ni cómo ir a un cajero, cómo puede retirar ese dinero. Y bueno, aparte de eso, las restricciones por acceder a alimentos también, ¿verdad? A nosotras podemos ir a los supermercados libremente a gastar nuestro dinero, pero ¿cómo lo conseguimos? Esa restricción es, por ejemplo, a las compañeras que ejercen el trabajo sexual, las están mandando para sus casas porque no pueden estar en las calles, y entonces esto se vuelve un poco muchísimo más para este sector hipervulnerabilizado, porque bueno, aparte está también la impunidad que se genera, o sea, y cómo haces, cómo defendés los derechos y cuál es la dinámica del activismo hoy, ¿verdad? Ayer en un conversatorio decía una compañera de que a las activistas nos ha tocado ser bomberas en esta epidemia, ¿verdad? En esta pandemia, porque tenemos que salir de emergencia, o sea, tenemos que estar al tanto de todo lo que pasa, porque es que en cualquier momento sucede algo que te atraviesa o que te ha atravesado como activista y como defensora. Entonces, tenemos que salir también a dar la cara. Creo de que, al menos para las mujeres trans, las restricciones de salir a la calle no nos han detenido. Pues la vez pasada nos habían restringido de 8 a 11 y de 8 a 11 trabajamos. Entonces, creo de que también es como de ir repensando cómo hacemos efectivo el ciberactivismo, y en ese sentido tampoco dejar los temas de la educación integral en sexualidad, porque creo de que esas cuestiones son las que a veces parecieran que son temas que no son importantes ante una pandemia, pero ¿de qué sirve que estemos previniendo la adquisición del COVID-19, pero estamos dejando por atrás las enfermedades de infección de transmisión sexual, los embarazos no deseados, los abortos seguros y gratuitos y con acceso a educación? O sea, todo eso creo de que ante esto no viene a retroceder, porque siempre estamos en las redes activando las alarmas que se dan, pero creo de que
se vuelve un poco más desafiante ante un sistema de salud, tampoco que si no tienes COVID-19 no te atienden, o que si no estás en una cita prevista o que tienes una enfermedad crónica tampoco te atienden. Entonces, ¿qué pasa si esas enfermedades crónicas se van generando en esta crisis, verdad? Y yo lo que veo de que hay mucha ansiedad y mucha depresión en la comunidad LGBTI, de los daños colaterales que se están dando de todo esto, ¿verdad? Muchas han perdido su trabajo, muchas no pueden acceder a nuestro poder de adquisición ha bajado de, quizás si teníamos el 50% de poder a tener un poder adquisitivo ante una sociedad heteronormada. Con esta pandemia nuestro poder adquisitivo se vuelve un poco más bajo, y yo diría de un 20%, o sea, se vuelve más complicado la alimentación y la vivienda. Me parece muy interesante sus intervenciones. Definitivamente las cuestiones están cambiando, la forma en que nos estamos construyendo, la forma en que nos estamos formando actualmente, en que interactuamos. Como bien decía Emma, la cuestión del tema de la educación integral en sexualidad está totalmente a un lado, y ya no tenemos estos espacios en donde, por ejemplo, nos decía Stacy que dónde están estas interseccionalidades reflejadas en las normativas que tenemos actualmente, porque ahorita todo es COVID-19 y no es estar viendo a todas estas realidades en donde hay pérdida de trabajo, hay dificultad para adquirir el dinero necesario para conseguir alimentos, toda esta ansiedad, todo este miedo que genera toda esta pandemia. Es algo que nos está quedando muy, muy calado en nuestra piel. Y entonces quisiera que ahora me dijeran, entonces, ¿cómo afecta la resistencia del gobierno para atender estas violencias que están afectando a niñas, a jóvenes, a mujeres, a adolescentes, sobre todo en estos contextos en que estamos visibilizando esta problemática? Gracias, Marisa. Pues sí, está, pues ese desinterés del gobierno por querer tocar estas interseccionalidades creo que tiene consecuencias muy graves y efectos que no solo atentan con la salud de las personas, sino con la seguridad, y atentan con la vida también de las personas. Y bueno, nosotras dentro de esta pandemia pues creamos una línea de emergencia, y a través de esta línea pues nos hemos ido dando cuenta de los casos que pues se han ido dando, y han ocurrido 3 asesinatos, uno de ellos con barbarie, o sea, es un crimen total, crimen de odio. Desmembraron a la compañera en Izabal, esto sucedió en Izabal. Hemos tenido 5 aprehensiones. Si algo que bueno, que siempre que tenemos este tipo de que somos una población así como que rebelde, pero bueno, si no fuéramos así, tuviéramos esa luchar por el privilegio de ser como queremos. Entonces nos toca ser ahí rebelditas y toda la cuestión. Pero bueno, lo que quiero reflexionar es que estas 5 aprehensiones, ninguna de las 5 compañeras que han aprendido en el toque de queda han estado bajo efectos de alcohol. De hecho, unas compañeras que aprendieron en Escuintla estaban ejerciendo el trabajo sexual, y creo que es ahí donde no queremos tampoco como comunidad depender, creo, el Estado nos ha enseñado de que nosotras las mujeres trans tenemos que depender de nosotras. Y entonces en ese sentido creo hemos estado ahí gestionando con el diputado Aldo y con algunas alianzas que hemos hecho, y hemos llamado a la solidaridad a la población en general, y la verdad que hemos tenido una medianamente aceptada, porque no hemos metas, pero sí a punto de cumplirlas, y es algo que satisfecha. Y bueno, seguimos cuestión de la prevención del 19, pero tampoco nuestra agenda se ha detenido. Luchando por una ley de identidad, seguimos luchando porque los de salud sean integrales. Me parece genial, la rebeldía no acaba nunca, en especial en estos temas de las mujeres trans. Definitivamente es algo que se les acompaña en su lucha,
Creo que eso es lo que más se evidencia, incluso, al menos dentro de la población LGBTI, son las que dan la cara, ¿verdad? Y sí, efectivamente, lo que necesitamos es esta solidaridad de toda la población y que no nos atente más en contra de nuestra seguridad y al final nuestra vida, como bien lo dices. Ahora, Emma, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Fíjate que, bueno, igual y todo lo que Stacy está planteando lo estoy como incluyendo a mi repertorio de aprendizaje, digamos, porque como no es una población, como ya Stacy lo ha dicho, visible, estos datos no los vemos en los medios de comunicación hegemónicos, entonces me parece súper importante que lo estés planteando. Y otros datos que no aparecen en los medios es, por ejemplo, la violencia que están viviendo niños y niñas dentro de sus hogares, la violencia de las mujeres contra las mujeres, ¿verdad? Y no solo la violencia física ni psicológica, sino toda esta carga mental que ha aumentado, y el estrés y el teletrabajo, etcétera, como esas dobles y triples jornadas que antes las combinaban y ahora todas las tienen dentro del hogar, ¿verdad? Todo eso debido a resistencias del Estado por no querer ver la necesidad de la educación integral en sexualidad como un mecanismo de prevención, de rápida atención al abuso sexual, por ejemplo, se deriva en acciones concretas contra la vida de las niñas y los niños. Por ejemplo, el otro día también había datos sobre incremento de suicidios de las mujeres a partir de la cuarentena, confinamiento, como le querramos llamar, pero esa producción de conocimiento y de datos no la estamos viendo, ni estamos viendo que sea una problemática social, incluso dentro del COVID-19, ¿verdad? Que debe haber una relación directa en ello y no la estamos viendo. Entonces, las resistencias del Estado, si bien siempre desde el discurso presidencial están con la vida y para proteger la vida, al parecer no sé cuáles vidas, porque estamos viendo las de las mujeres trans vulneradas en diversas formas, pero también estamos viendo las de los niños y las niñas, y estamos viendo las de las mujeres también en muchísimo riesgo, unas que están optando por suicidarse ante diversas problemáticas que las desconocemos, pero ojalá las pudiéramos conocer a través de la atención del Estado, pero claro, esas muchas otras que no estamos viendo. Entonces, todo eso se deriva a partir de las resistencias del Estado de no querer vernos como sujetas activas de esta sociedad. Bueno, me han encantado mucho sus intervenciones. Es verdad de que no se ha visibilizado todos estos datos que ustedes nos están dando en este momento, en especial en cuanto a la salud de las mujeres trans, de las niñas y de los niños. Y es que en un contexto como Guatemala, donde siempre se ha querido tomar las decisiones sobre el cuerpo de las mujeres, sabemos que la situación las limita a tener acceso a los servicios de salud y las expone a la violencia estructural. A mí me gustaría saber cómo es el contexto o situación en torno a los servicios de salud, el acceso a métodos anticonceptivos y el estigma que existe sobre los cuerpos de las mujeres ante estas limitantes. Marisa, a mí me parece súper importante esto que mencionas del control de los cuerpos, ¿verdad? Sabiendo que históricamente la sexualidad ha sido un dispositivo de poder, y especialmente la sexualidad de las mujeres, ¿verdad? Sabiendo que este es un dispositivo que sostiene el sistema capitalista y patriarcal, que Guatemala no es la excepción y está en todo el mundo, ¿verdad? Pero creo que cuando hablamos de las dimensiones entre tener el acceso y las decisiones de las mujeres, ahí creo que es como el parteaguas, porque si bien el Estado no lo está garantizando, existen diferentes organizaciones, clínicas que sí lo están haciendo, que sí están brindando como servicios de salud sexual y reproductiva, pero las mujeres no necesariamente van a poder acceder, sabiendo que no pueden, digamos, estamos todos y todas confinados, pero sabiendo que tu sexualidad está bajo el escarnio y el ojo de las personas que te rodean, que no necesariamente es que estés en un lugar seguro, y segundo, que sabemos que entre las familias no necesariamente existe la confianza para platicarlo, ¿verdad? Entonces no vas a poder salir a tener acceso a este servicio, no porque no te lo estén brindando, sino porque no puedes tomar la decisión de hacerlo sin sentir culpa, sin sentir vergüenza, sin sentir que estás bajo la lupa, ¿verdad?
Entonces, un poco por ahí me parece importante decirlo. Gracias, Emma. Claro, esa limitación a poder decidir sobre nuestros cuerpos, creo que es una variante afirmativa del gobierno y el Estado que nos ha tenido ahí como restringidos y restringidas de muchas cosas por ejemplo, pareciera de que la población LGBTI no tiene derechos sexuales y reproductivos y, o sea, cómo un gay se reproduce o cómo una trans queda embarazada. Y creo que es esa la cuestión que el Estado y el gobierno debe de proporcionar y conocer acerca de nuestra sexualidad para poder brindar información en nuestros derechos humanos, que existe esta información para tomar decisiones responsables. Y entonces esa restricción, esa limitación también nos lleva a que dentro de los centros públicos de atención médica, pues no nos están atendiendo, no hay no nos están dando insumos de condones y lubricantes, entonces eso está limitando a nuestra sexualidad. Y bueno, y si hablamos de las aplicaciones de Conecte en este confinamiento, creo de que nos viene muchísimo más a afectar, porque una persona de que, por ejemplo, que le dedicaba a estas aplicaciones de ligue 1 hora al día, ahora tiene más horas para poder, y entonces creo de que esto está también elevando nuestras vulnerabilidades hacia las infecciones de transmisión sexual. Y un claro ejemplo es que, bueno, dentro de nuestra clínica estamos teniendo estamos detectando estas adquisiciones de estas enfermedades de transmisión sexual, pero tampoco estamos teniendo el acompañamiento del Estado y el gobierno. Y entonces creo de que en materia de derechos sexuales y reproductivos nos está faltando. Bueno, gracias Emma, Stacy, por todos sus aportes. En verdad es muy importante de establecer todos los datos, todas las instituciones, todo lo que ustedes están haciendo en este momento, específicamente para sobrellevar lo que es el COVID-19 actualmente en Guatemala. Y me gustaría saber entonces en qué redes sociales las podemos encontrar para saber más de ustedes y de sus trabajos. Gracias, Marisa. La verdad es que ha sido una experiencia bien chilera. Es mi primer podcast y estaba bastante nerviosa, pero el hecho de hacerla pues con amigas lo hace un poquito más fácil. He aprendido un montón, espero haber aportado algo para las discusiones y en este momento creo que lo que nos hace mucha falta va a ser organizarnos de las formas en las que podemos, y las redes sociales definitivamente nos contribuyen a esto. Nos pueden seguir en Educación Integral en Sexualidad GT, que ahí vamos a estar compartiendo información para utilizar desde nuestros hogares, pero también de otras organizaciones, ¿verdad? De servicios que sepamos que están compartiendo desde otras para diseminar la información. Y bueno, a mí me encuentran como Emma López, igual si quieren pues hablar sobre algo, seguramente en este momento lo importante es hacer red y pues si en algo puedo ayudarles o servirles, aquí estoy. Y nada, muchísimas gracias por el espacio. A nosotras también, pues ahí nos pueden en el Facebook como Otrans Guatemala y como @infotrans, también como Infotrans, y en la web www.reinasdelanoche.com. Y bueno, es muy importante que tejiendo estas redes dentro del trabajo que ahora es un desafío también en la web, pero que debemos de darle un poquito más de forma al y que tenga esa mirada feminista, esa mirada donde el hilo generacional, jóvenes, adultas y toda la cuestión pueda ser una cuestión muchísimo más sororaria. También en este sentido de que el ciberactivismo pues nos llevó también a un avance en materia de derechos sexuales para las mujeres. El Ministerio Público reconoce de la alarma Isabel Claudina a una mujer
desaparecida, todavía no la hemos encontrado, pero avance para los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, el que el Ministerio Público reconozca a una mujer desaparecida. Creo de que estamos ahí, la tristeza es una cuestión bien complicada, pero creo de que también debemos de informar este avance que tenemos y también, pero también le exigimos al Estado de Guatemala y al gobierno que haga las investigaciones pertinentes para que nuestra compañera aparezca. Bueno, sigamos ahí y no nos pierdan el rastro. Bueno, muchísimas gracias. Por ti. Por mí. Por todas. Agradecemos el espacio que hemos compartido, los aprendizajes, las energías de ustedes que nos ayudan a seguir adelante. A las personas que nos están viendo, si tienen algunas inquietudes, pueden revisarlas por acá. Les estaremos dando seguimientos. Síganos en nuestras redes como ICIDE Joven. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos vemos a la próxima.